Los adultos, gracias por venir. Gracias por venir en este día lluvioso y bienvenidos a los que nos están visitando por primera vez. Gracias por acompañarnos a esta reunión más de la Iglesia Bíblica Sublime Gracia. Así que gracias por acompañarnos. Si no he tenido el privilegio de conocerlos en persona, mi nombre es Alejandro Molero y yo soy uno de los pastores de esta iglesia y tengo el privilegio de exponer la palabra de Dios para todos nosotros. Así que vengan conmigo, por favor, abran sus Biblias en el capítulo 3 del libro de Romanos. Repito, Romanos, capítulo 3. Si usted no está muy familiarizado con la Biblia tiene dos testamentos, hay uno antiguo y uno nuevo, y en el Antiguo Testamento hay 39 libros, en el Nuevo Testamento hay 27 libros. El libro de Romanos es casi el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el sexto libro del Nuevo Testamento, y el numerito grande es el capítulo, los numeritos chiquitos son los versículos. Así que vamos a leer hoy el libro de Romanos, capítulo numerito grande 3. Y vamos a dedicarnos especialmente a los versículos 27 al 31. Repito, Romanos 3, 27 al 31. Pero vamos a leer desde el 19. ¿Okay? Vamos a leer desde el 19 para tener un poco de contexto. Déjenme recordarles lo que hemos estado viendo hasta ahora. En los primeros dos capítulos de Romanos, vemos que Pablo está informando a todo el mundo que los pecadores no hacen distinción de sexo, credo, raza, condición social, geografía y escándalo, privacidad de su pecado. En el capítulo 1, Pablo enseña que todos los pecadores depravados van camino al infierno. Dios los abandonó. En el versículo 24, 26, 28, Pablo dice que Dios los abandonó a su propia concupiscencia, a hacer lo que les dé la gana. Los depravados están condenados porque son pecadores. En el capítulo 2 cambia un poco el tema de la conversación, diciendo no solamente los depravados que son inmorales, sino los pecadores privados que se creen que son mejores que aquellos por andar juzgándolos, también están condenados al infierno, porque son pecadores, pero son en secreto. Aquellos depravados inmorales son pecadores públicos, pero estos pecadores en secreto y son personas decentes y morales, respetuosas, que no son tan malos como pudieran ser, ni son tan malos como todo el mundo, pero no son perfectos como Cristo. Eso también están condenados al infierno porque son pecadores. Después cambia en el final del capítulo 2 diciéndole a los judíos, y ustedes también. Los judíos también necesitan a Cristo porque son pecadores. Creen que por tener la circuncisión van a ir al cielo o van a ser salvos. No, ustedes también son pecadores que necesitan arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. En el capítulo 3 hasta el versículo 20 es el argumento más largo de Pablo desde el 1.16 hasta el 3.20 diciendo todos los seres humanos, sin importar si es varón, hembra, si es flaquito, gordito, si es negrito o blanquito, si es latino o gringo, si es lo que sea, si vive aquí o vive allá, todos, en el versículo 23, han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno solo justo, dice en el 3:10. No hay ni uno solo, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien, ni siquiera uno. ¿Recuerdan aquel pasaje donde Jesús mismo, la Trinidad, los ángeles de Dios vinieron a destruir a Sodoma y a Gomorra? Y se encontraron a Moisés, que había estado triste porque su sobrino Lot se había ido a vivir allá en Sodoma, con sus hijas y su esposa. 4 personas. Pero una ciudad tan depravada que Dios decidió exterminarla. Y envió, de hecho, una lluvia de fuego desde el cielo y acabó con Sodoma y Gomorra. Pero antes de ese evento, Jesús viene, y después hablamos de la epifanía de Cristo con Moisés
antes de destruir a Sodoma. Pero los ángeles que vinieron le avisaron a Moisés, mira, vamos a ir a destruir a Sodoma. Pero ¿cómo? Si tú encontras, dice Moisés, pero si tú, Abraham, gracias. Dormí mala noche. Pero Abraham, Dios dice, voy a hacer algo sin avisárselo a mi siervo. Entonces Dios le avisa a Abraham, voy a destruir a Sodoma. Y Abraham empieza como a reconvenirle, a regatearle, pero ¿tú la destruirías si encuentras 50 justos ahí? No, si encuentro 50 justos no la destruyo. Y Abraham empieza a calcular. Pero si encuentras 40, no, si encuentro 40 no la destruyo. Pero es que no hay ni siquiera 40. Y así fue la conversación, 40, 30, 20, 10, 5. Y no había 5 justos en toda Sodoma. Y por eso Dios destruyó Sodoma. Lot y su familia salieron. Y la historia cuenta que toda la humanidad no solamente es tan depravada como pudiera ser incapaz de autosalvarse, sino que no es tan mala como se ve. Y algunos de nosotros decimos, sí es verdad, yo soy pecador, pero todo el mundo es pecador, ¿verdad? Y nos escondemos como la sardina en el montón, diciendo, si Dios me hizo así, ¿de qué me culpa? Entonces, en estos 3 capítulos, Pablo está argumentando de que todo ser humano, todo hijo de Adán y Eva, es pecador. Y eso nos incluye a ti y a mí. Entonces estamos en problemas. Porque más adelante, en el capítulo 6, versículo 23, dice que todo pecado, todo el que haya pecado, todo el que haya cometido al menos un pecado entre su nacimiento y su muerte, es digno del infierno. La paga del pecado es muerte. Así que si tú, no importa si no te crees tan malo como fulano, pero si tú reconoces que tienes al menos un pecado, haber nacido de Adán y Eva ya es suficiente para merecer las llamas del infierno. Entonces necesitas un redentor, necesitas a alguien que pague tu pecado, necesitas un salvador. Ahora, Pablo ya nos enseñó en el capítulo 3 que todo hombre y toda mujer es pecador. Pero ¿cómo ocurre el proceso de salvación? Es lo que él empieza en este 3:27 y va a terminar en el capítulo 8. Es un argumento largo. ¿Cómo es el proceso de la salvación? Por eso esta carta es tan importante y queremos ir tan lento como para que los bocaditos que vayamos tomando cada domingo nos vayan refrescando el alma, sabiendo que sí es verdad, somos pecadores. Sí es verdad, no somos tan malos como fulano, pero es que tampoco somos tan buenos como Cristo. Entonces, los bocaditos de salvación que vamos a ir comiendo domingo a domingo, y este es uno especial porque nos habla del evangelio de la justificación por gracia mediante fe. En otras palabras, la justificación por la fe, en contraposición con la famosa doctrina de la salvación por obras. Y yo voy a tratar de demostrarles, voy a hacer un caso, voy a demostrar un argumento en este pasaje, que muchos de nosotros somos o jactanciosos, o humildes, o jactanciosos, o racistas, o ignorantes. Muchos de nosotros somos o jactanciosos, o racistas, o ignorantes. Yo espero que al salir de aquí, todos salgamos humildes, unidos, y también conociendo la palabra de Dios. Que ya no seamos más jactanciosos, ni racistas, ni tampoco ignorantes, desconocedores, sino que al salir de aquí todos, absolutamente todos, al menos quedemos con la curiosidad de buscar más para ser humildes, unidos y conocedores de la palabra de Dios, de cómo Dios nos salva. Entonces vamos a leer Romanos 3, yo voy a leer desde el 19 y vamos a llegar hasta el final del capítulo, hasta el versículo 31. ¿Okay? Romanos 3, 19, dice así: pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie
será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Y esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente también es Dios de los no judíos, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que no lo están. Entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, por el amor con que nos tratas, y que aún siendo inmerecedores de la salvación, del evangelio, de ningún favor tuyo, te ha placido enviarnos a Jesús para morir por nuestros pecados. Y a través de nuestra fe en Él, podemos estar contigo otra vez en comunión por toda la eternidad. Señor, si es verdad tu palabra como creemos, en un salón como este hay algún jactancioso, hay algún divisivo racista, y también hay muchos ignorantes. Pero sin querer acusar a nadie, rogamos que el día de hoy, Señor, podamos conocerte a ti y llegar a ser más humildes, más unidos y más conocedores de tu palabra. Que ninguno de nosotros pueda creer que somos salvos por nuestras propias obras. Y al contrario, Señor, que podamos venir todos juntos cada día a amarte, a servirte, a obedecerte, a atesorarte a ti por sobre todas las cosas. Te necesitamos, Señor. Bendícenos, por favor, en esta hora y enséñanos a nuestro corazón lo que tienes en tu palabra para nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a tener 2 puntos nada más hoy. Vamos a hablar de la justificación solamente por la fe, pero los únicos 2 puntos que vemos en el texto son que el evangelio trae unidad. Ese es el segundo punto. El primer punto es que el evangelio trae humildad, crea humildad. El evangelio crea humildad. Segundo punto, el evangelio crea unidad. Vamos a hablar primero de la humildad. Yo no sé si ustedes o siguen los deportes o la política o cualquier arena donde haya exhibición de un artista o de alguna persona en particular, pero tanto en el mundo de los deportes como en los artistas, como en la política, cada vez que el foco, los reflectores están sobre una persona, esa persona no solamente tiene la tentación, sino que algunas veces cae en el error de volverse una persona arrogante, de pensar que yo soy el que merezco los aplausos, que yo soy el que hace las cosas bien. Imagínense llegar a los extremos de Conor McGregor. Muchos conocen a Conor McGregor en la lucha en la UFC, o en el boxeo a Floyd Mayweather, o en el fútbol a Cristiano Ronaldo, o en el básquet a LeBron James. Entonces yo no lo estoy acusando de que no son buenos deportistas, por supuesto que son buenos, y por eso es que se jactan de eso. Y les gusta que los halaguen, que los saquen en las pantallas y que se ponga la foto grandote, que firmen los autógrafos. No hay nadie mejor que yo para ellos.
Igual a algunos políticos. Dice, aquí estoy yo si no me han visto, tomen la foto, dame la mano, tráiganme los muchachitos, y para darle un besito, la señora que estamos en campaña. O en el mundo de los artistas, donde hay mucha gente que se cree la última lata de Coca-Cola en el desierto. Y no solamente porque son deportistas, artistas o políticos. En tu trabajo también hay gente así, ¿cierto? En la calle también hay así, cuando se meten no prestándole atención a quién está parado aquí, sino que no me importa yo primero. Quítate tú para ponerme yo. O sea, hay gente que la jactancia no se la van a poner de nombre, pero la van a vivir como un estilo de vida. Entonces Pablo nos dice que en el Evangelio de la justificación por gracia mediante fe, la jactancia queda excluida. ¿Qué significa esto? Vean el versículo 27. Después de hablar de la justificación por gracia gratuitamente en el versículo 24, todos los que creen en Cristo se les ha humillado tanto para que la jactancia quede excluida. ¿Qué significa esto? Bueno, si a cualquiera de nosotros nos preguntan, ¿por qué tú vas a ir al cielo? ¿Por qué Dios tiene que dejarte entrar al cielo? ¿O por cómo tú sabes que estás tan seguro? Las estadísticas informan que 9 de cada 10 personas, eso nos incluye a 9 de nosotros y posiblemente a uno no, 10 de nosotros, de 10 de nosotros, 9 empiezan esa respuesta con porque yo. ¿Cómo tú estás seguro que vas al cielo? ¿Por qué tú estás seguro que Dios te salvó? ¿Cómo estás seguro de ir al cielo? Porque yo. Y ese es un jactancioso. A lo mejor es un jactancioso ignorante. Pero yo espero que esas dos cosas se nos quiten hoy. Porque si tú empiezas la respuesta de cómo tú estás tan seguro de ir al cielo, porque yo, tú estás diciendo que el autor y consumador de tu fe eres tú mismo. Incluso si eres tan espiritual para decir, porque yo confié en Jesús para salvación, eso te hace el autor de tu salvación a ti mismo, porque si no hubiese sido por ti, Jesús, pobrecito, no te hubiera podido salvar. Entonces, cuando te pregunten a ti, ¿cómo tú estás seguro de ir al cielo? No debes empezar porque yo. Debes empezar a responder porque Cristo me salvó. ¿Cómo es eso? Dice Pablo, ahora aplica lo que la semana pasada explicó. Bueno, lo que lo explicó fui yo, pero Pablo estaba en los versículos anteriores. Vean lo que dice el versículo 2, es claro, es 22, perdón. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todo el mundo, dice ahí. Todos somos hijos de Dios, todos van al cielo. No, la justicia de Dios, la rectitud de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Porque si es verdad, todos están condenados. Los primeros 3 capítulos, como les resumí, no hay diferencia alguna por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tú no puedes decir porque tú también eres pecador. Tú no puedes autosalvarte. Tú tienes que rendirte ante tu incapacidad de salvarte y tu autodescalificación es el primer requisito para tu calificación. Repito, tu autodescalificación es tu primer requisito para tu calificación. El hecho de que tú digas yo no puedo salvarme, yo soy un pecador, yo necesito a Cristo. Es el primer requisito para calificar como un receptor de la gracia en el versículo 24. Son justificados. Los que pecaron en el 23 son justificados en el 24 gratuitamente por su gracia, por un favor inmerecido, por algo que Él no nos debía, por algo que nosotros no merecimos, no compramos, no adquirimos, ni siquiera teníamos méritos para ser salvos. Pero Él gratuitamente por su gracia, mediante Cristo, mediante la redención, mediante el sacrificio que proveyó Cristo,
a quien Dios el Padre puso como sacrificio de expiación. En otras versiones dice propiciación, es decir, la única manera, un sacrificio de sangre que era la única manera para aplacar la ira del Dios santo y justo. Ahora, si Dios hizo eso por gracia, tu responsabilidad no es autosalvarte. Tu responsabilidad es creer que ese sacrificio pagó por tu pecado. Y ahí entonces la pregunta del 27. Entonces, ¿de qué te jactas? ¿Dónde está la jactancia? ¿Tú crees que tú creíste porque tú eres inteligente? ¿Tú crees que tú creíste porque tú vives en un país donde predican el evangelio todos los días? ¿Tú crees que tú creíste porque tú eres hijo de fulano? ¿Tú crees que tú eres salvo por cumplir la ley, por venir a la iglesia, por cumplir el sábado, por cumplir los 10 mandamientos, por cumplir todo lo que dice la ley? Nadie puede cumplir la ley. Y eso es lo que dice en los versículos 20. Nadie, el 3:20, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. Porque la ley solamente sirve para que reconozcamos lo que es pecado. Entonces, esto es muy importante que entendamos. ¿Dónde está la jactancia en tu salvación? ¿Dónde está la jactancia en tu salvación? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No por la ley de las obras. Porque si hubiese sido por las obras, algunos fueran más salvos que otros. Los pecadores más buenecillos serían más salvos que los pecadores más empedernidos. Pero la jactancia queda incluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. ¿Y qué es eso de la fe? La fe es la confianza que ponemos en ese Dios hombre que fue crucificado. Pero no solamente fue crucificado, sino que vivió una vida impecable, nació de una concepción virginal, resucitó al tercer día, ascendió en gloria y hoy intercede por ti para que tú puedas entender el evangelio de la justificación por fe solamente, que crea humildad. Eso nos humilla. Cuando la jactancia queda excluida, cuando tú no tienes ningún mérito en la salvación, eso nos humilla. Y somos humillados para ser humildes. ¿Ustedes no han visto en esos deportes donde hay un deportista que celebra muy temprano y pierde? Porque celebró muy temprano. Y un corredor que corriendo ya vio para atrás y no venía nadie, un ciclista, y vio no venía nadie, entonces empezó a levantar las manos para pasar por ahí por la línea de llegada y agarrar la banda esa que ponen ahí, y le pasó otro negrito por el lado más rápido. ¿Por qué? Porque celebró muy temprano. ¿Dónde está la jactancia en la salvación tuya? Queda excluida. Cuando te pregunten, ¿cómo tú sabes que vas para el cielo? Tú no puedes empezar a responder porque yo. Debes empezar a responder porque Cristo pagó por mis pecados, murió por mí y me dio un corazón y una fe para poder creer en él. Entonces tú no puedes usar la voz pasiva, la activa en tu salvación. Tú debes usar la voz activa. Yo no me salvé, yo fui salvado. ¿Notan la diferencia? Entonces esa jactancia aquí, hoy, tiene que morir. Tiene que ponerla en el piso. Y tienes que deponer tus actitudes de autosalvación. Porque si es verdad, no eras tan malo como todo el mundo, pero tampoco eres tan bueno como Cristo. Entonces la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras. ¿Porque cumplir las obras? No. Por la ley de la fe que nos humilla para ser humildes. Entonces, el evangelio de la justificación solo por la fe crea humildad, porque nos humilla para ser humildes. Dios, ¿sabe? A Dios les desagrada tanto la jactancia, que hay una lista en Proverbios 6, ustedes pueden buscarla en Proverbios 6, 16 al 17, pueden anotarla para buscarla en otro momento. Hay una lista, dice, 6 cosas aborrece Jehová. No es que le desagrada, no es que no le da like, no. Es que Dios odia estas 6 cosas. ¿Y saben cuál es la primera de todas? Los ojos altivos. Los ojos altivos. Si ustedes quieren saber las cosas que Dios odia, aborrece, en Proverbios 6,
16 y 17. La primera de la lista son los ojos altivos. Entonces, cuando a ti te pregunten cómo tú sabes que tú eres salvo, tú puedes responder con toda confianza y con toda humildad, porque Cristo me salvó. Y me ha dado una fe y un corazón para creer, para vivir por Él. ¿Ok? Bien, segundo punto. El evangelio de la salvación, de la justificación solo por la fe, no solamente crea humildad, sino que también crea unidad. Crea unidad. En el versículo 29, Pablo empieza a hacer alarde de su retórica. Pablo es un maestro de la retórica. Y en todo el libro, Pablo usa la retórica para hacer preguntas e inmediatamente contestarlas, de manera de fijar, esa es una herramienta lingüística para fijar el conocimiento mediante preguntas. Es un método socrático, lo llaman algunos. Pero Pablo empieza a hacer preguntas en el 29. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? Este año creo que se cumplen 75 años de la fundación del Estado sionista de Israel. Y algunos piensan que el pedacito de tierra en el mapa que dice Israel es exactamente equivalente al pueblo de Israel en la Biblia. Y les comentaba la semana pasada que esa es una doctrina que se llama dispensacionalismo, que Dios tiene diferentes tratos con su pueblo en diferentes eras, llamadas dispensaciones de la historia. Pero hoy, algunos dicen que las 7, 8, tampoco se han puesto de acuerdo, 7, 8 dispensaciones, y estamos viviendo lo que ellos llaman la dispensación de la iglesia. Y en la dispensación de la iglesia, Romanos 11 enseña que el pueblo de Israel étnico es el mismo pueblo de Israel geográfico de hoy en día y está parcialmente y temporalmente cegado para no poder ver la gloria de Cristo. Porque seamos honestos, el pueblo geográfico, político de Israel hoy no ama a Cristo. No aman al Mesías. No aceptaron que Jesús es el Mesías. De hecho, lo mataron. Entonces, cuando usted se encuentre un judío, no solamente un israelita, no es lo mismo ser israelita que judío. Los israelitas son los nacidos en Israel, los judíos son los practicantes de la religión judía. Cuando usted se encuentre un judío, usted le pregunta, ¿cómo tú puedes ser salvo? Y él te va a decir, porque yo cumplo la ley, la Torá. Y a algún israelita tú le preguntas, ¿por qué tú vas a ser salvo? Porque yo nací en Israel. Entonces ellos son jactanciosos, porque no confían en Cristo. No pueden responder porque Cristo, porque ellos no confían en Cristo, no aman a Cristo, no creen en Cristo. Ni siquiera creen en el Nuevo Testamento que habla de Cristo. Entonces es muy importante que entendamos la respuesta al versículo 29. ¿Acaso es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Pues ciertamente también es Dios de los no judíos. En Gálatas vemos que Jesús tumbó una pared que había entre los judíos y los no judíos para ahora todos los cristianos que creen en Cristo, no importa si son judíos, griegos, hombre, mujer, esclavo o libre, todos son un solo pueblo. Ya no existe esa pared, esa división en que si es judío o no es griego, no, porque Dios es Dios de los judíos y también es Dios de los no judíos. Ahora, en la siguiente pregunta, en la siguiente afirmación, en el versículo 30, porque Dios es uno. Pablo está recordando en Deuteronomio 6 que hay una oración muy famosa para los judíos que se llama el Shema. Shema es la palabra, el verbo oír. Shema. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Porque es la primera, y hasta hace mucho, la única religión monoteísta del planeta. El único Dios es el Dios
no solamente de los judíos, sino también de los cristianos. Entonces nosotros también somos monoteístas, porque venimos de la tradición judeo-cristiana. Y ahora, es muy importante que entendamos que Dios no solamente es uno en el versículo 30, sino que, como venía diciendo en el versículo 22 y 24, en el versículo 30 cierra el argumento del capítulo 3 diciendo: Él justificará por la fe a los que están circuncidados, es decir, a los judíos, pero también por medio de la fe a los que no lo están. Es decir, que lo importante no es la circuncisión, como en el final del capítulo 2, no es la circuncisión o la incircuncisión, sino el que tiene fe o no tiene fe. El que va para el cielo es porque Dios le dio la fe. En Efesios 12 dice que no es que tú tienes fe. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice que no es de todos la fe. Y en otros lugares se dice que no de nosotros proviene la fe, sino que la fe es un don de Dios. Entonces, tú no puedes decir es que yo tengo fe. Lo que debes decir es que Cristo me dio fe. Si la fe es un don de Dios, tampoco puedes empezar diciendo porque yo tengo fe. Así que, si tú estás aquí y estás oyendo esto, muy probablemente o tú ya tienes fe o el Señor está incrementando tu fe para creer y confiar más en Él. Ahora, Dios es uno. Y eso es un misterio que algún día lo vamos a entender, porque para nuestras cabecitas chiquitas no nos cabe en la cabeza cómo es que Dios es uno y al mismo tiempo es tres personas. Eso es un misterio que se llama el misterio de la Santísima Trinidad y no lo vamos a poder entender con el poquito cerebro que Dios nos dio. Y damos gracias por el poquito. Algunos lo usan más, algunos lo usan menos, pero igualito, no lo vamos a poder entender porque es más grande que nuestra capacidad humana. Entonces, la ley no nos salva, nos salva la gracia de Dios por medio de la fe. Y ahora podemos entender por qué Pablo fue tan duro en los primeros 3 capítulos, llamando depravados, inmorales, homosexuales, idólatras y todas esas cosas horrorosas que mencionó en los versículos 1-29. Injustos, inmorales, perversos, avaros, malvados, envidiosos, homicidas, contenciosos, engañosos, malignos, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, sin misericordia. Entonces, ¿por qué Pablo fue tan duro en los primeros 3 capítulos? Es precisamente para que valoremos la salvación por gracia mediante fe que nos fue regalada y solamente podemos recibirla mediante fe. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Al salir de aquí tú no puedes seguir diciendo que tú eres salvo porque yo, sino porque Cristo me salvó. Yo espero que la jactancia se quede aquí y se pierda durante la semana, pero al salir de aquí, el que es salvo diga, porque Cristo me salvó. No solamente somos a veces jactanciosos y a veces lo hacemos por ignorancia, pero a veces somos racistas, ¿saben? Porque miren esto, en el versículo 30, se dice que Dios es uno y Él justificará por la fe a los que están circuncidados y por medio de la fe a los que no lo están. Entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? No, de ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. ¿Qué significa esto? Que algunas personas hacen división entre este pueblo y este pueblo. Entre los que son israelitas de nacimiento, los que son israelitas por adopción, es decir, los circuncidados habiendo sido extranjeros, también puede llegar a ser israelitas, judíos por adopción de la ley, de la Torá, pero por otro lado estamos los cristianos, que no somos ni israelitas ni judíos, pero tenemos la misma esperanza porque hemos confiado en el Mesías. Estos no han confiado en el Mesías, pero hay unos que hacen división entre unos y otros. Y no es que nosotros odiamos a los judíos, nosotros no odiamos a nadie, nosotros los amamos tanto que le predicamos a Cristo. Nosotros no odiamos a los malvados, a los inmorales, no los odiamos. No odiamos a los homosexuales, no odiamos a los mentirosos, no odiamos a los malvados, a las prostitutas, a los borrachos. Nosotros no los odiamos. Los amamos tanto que le predicamos el Evangelio.
No hay distinción alguna. El mismo evangelio que necesitan ellos es el mismo que necesitaste tú para poder ser salvo. No los odiamos. Pero hay algunos que crean división entre unos y otros. Y empiezan a decir, no, es que este pueblo es malo, este pueblo es malo. Estos hacen así, estos son asá, estos son de este color, estos tienen estas costumbres, estos hablan de esta manera. Y seguramente en tu trabajo, algunos han dicho esta frase, déjalo porque él es así. Déjalo porque ella es así, no va a cambiar. Respecto a la salvación, los judíos creían tener un monopolio. Y ellos eran de los que despreciaban a los demás pueblos de la tierra porque no son como nosotros. Mucho peor aún, algunas iglesias y algunos cristianos reflejan ese sentimiento divisivo y racista. Pero el racismo es un pecado que hay que cortar de raíz. Entre nosotros no podemos hacer distinción de personas, porque el evangelio cruza las fronteras de las razas, cruza las fronteras de los países, de los continentes, y Dios no tiene fronteras. Métase en la cabeza que Dios no tiene frontera. Dios no respeta nacionalidad, Dios no respeta ni siquiera el libre albedrío, Dios no respeta ninguna condición en la que esté un pecador para ir a alcanzarlo, aunque sea quien sea, si Él pone su gracia en ese pecador. Si Dios pone la gracia en ese pecador, inexcusablemente, ese pecador va a recibir fe para poner su confianza en Dios. Entonces, ¿se están dando cuenta cómo funciona la salvación? No es porque yo creí, es porque Dios se fijó en mí que yo fui salvado. Yo debo usar la voz pasiva cada vez que hablo de la salvación. Yo fui salvado. Yo soy salvado. Yo estoy siendo salvado. No fue que yo me salvé, yo me convertí. No usen más esa palabra, yo me convertí el día tal, más o menos en el año tal, yo me convertí. No digan eso. Eso es, por decir lo mínimo, desconocedor del evangelio de la salvación por gracia mediante fe. Tú no te convertiste, Dios te convirtió. El Señor me convirtió en el año tal. Cuando el Señor me salvó, cuando el Señor me convertí, yo dejé de hacer esto y aquello y lo otro. Cuando yo era aquello, pero el Señor me convirtió y ahora la vida es diferente, etc. Entonces, ¿notan la diferencia del vocabulario? Entonces, no es que seas desconocedor. Algunos son desconocedores, pero son humildes para aprender. Algunos son jactanciosos y arrogantes y son ignorantes de lo que están diciendo. Pero nosotros estamos seguros de que la verdad de Dios está a través de la palabra de Dios y nosotros no debemos ser arrogantes, no debemos ser jactanciosos, sino al contrario, debemos darle la honra y gloria a Él en nuestra salvación. Todo el mérito de nuestra salvación es de Él y no nuestro. No solamente a veces somos arrogantes, a veces somos ignorantes, desconocedores, sino que a veces también somos racistas, hacemos divisiones entre yo soy mejor que tú, este es mejor que yo. Pero el Señor dice que Él es Dios de todos, de judíos, de no judíos. Ciertamente Dios es Dios de todos. En los versículos anteriores dice que Dios los sujetó a todos para que todos tengan que venir a la fe y al arrepentimiento. Entonces Dios nos humilla para hacernos humildes y nos une para que no podamos dividirnos entre nosotros. Por ejemplo, para ponernos como ejemplo nosotros, no para hablar de las demás iglesias, nosotros no debemos procurar ser una iglesia homogénea. Quizá lo único homogéneo y no es tan homogéneo, es el idioma. Y usted dice, bueno, sí, esta es una iglesia que habla, predica y canta en español. Pero hasta nuestro español es diferente. A veces no nos entendemos lo que decimos. ¿Cierto? Pero no debemos tener problema en que al lado mío se siente uno negrito,
o uno de este país, o uno de aquel país. ¿Por qué que toditos nosotros somos mezcla de indio, de esclavo, de conquistador, de blanco, de abusador? Toditos nosotros somos marrones. Hay uno que es más marrón y hay uno que es menos marrón, pero toditos nosotros somos mestizos. Pero incluso en ese proceso de mestizaje, el Señor ha sido soberano para que lo que te hace único, tu alma, Dios la amó desde antes de la fundación del mundo. Y Él sabía quién tú ibas a ser, hijo de quién, nieto de quién, tataranieto, tataranieto de quién, para que pudieras llegar a la existencia y en algún momento doblar tu rodilla y confesar a Cristo como el Señor de tu vida. Él lo sabía. No solamente lo sabía, sino que hizo que pasara. Hizo que nacieras. Hizo que creyeras. Y te acorraló tanto como para amarte. Y al día de hoy estés escuchando la palabra de salvación del Evangelio de la justificación por gracia mediante fe. ¿No es un Dios increíblemente grande y amoroso? ¿No es un Dios increíblemente poderoso que es capaz de hacer todas esas cosas? ¿No merece tu adoración, tu respeto, tu amor? ¿No merece toda tu devoción? Ese es el Dios que crea humildad. Nos humilla para ser humildes y crea unidad para que la iglesia no sea homogénea, sino que sea heterogénea. Nuestra iglesia está compuesta de muchos sabores diferentes. Aquí hay arepa, hay pupusa, hay cachapa, hay salteña, hay mangú, hay concón, hay de todo. Y perdónenme lo que no lo nombré porque me da hambre. Pero no podemos decir, no, esta es una iglesia que nada más come pupusa. No, porque ¿acaso es Dios solamente Dios de los salvadoreños? No, Dios es también Dios de los que no son salvadoreños. ¿Acaso esta es una iglesia nada más de colombianos, donde se come ajiaco? No, Dios también es Dios de los que no son colombianos. ¿Acaso Dios es Dios de los venezolanos nada más? No, Dios es también Dios de los que no comen arepa. Igual Dios es Dios de los que no son judíos. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, porque ninguno es salvo por las obras, sino por la ley de la fe. ¿Tú tienes fe? ¿El Señor te ha dado fe? ¿Cómo estás tan seguro que vas al cielo? Vamos a practicar. Porque Cristo me salvó. No porque yo puse mi fe en Él, porque yo entendí el Evangelio, porque yo cumplí la ley, porque yo hice esto y aquello, porque yo cumplí los 10 mandamientos. Ni siquiera porque yo repetí una oración. Es porque Cristo promete en su palabra que todo el que venga a Él no le echa fuera. Porque Cristo se fijó en mí y me dio fe para creer. Porque Cristo pagó por mis pecados. Porque Cristo resucitó para darme la garantía de resurrección. Porque Cristo me dio un lugar en la mesa. Porque Cristo me hizo su hijo. Entonces ninguno de nosotros puede salir de aquí jactancioso. Más bien debe salir humillado. Humillado. Dice, no puede ser. Tengo gente que le he compartido el Evangelio y hacen esta reacción. No puede ser. O sea, yo no tengo que hacer nada. Todo fue hecho por mí, para mí. No puede ser. Sí puede ser. Y eso es lo que la Biblia enseña. No solamente puede ser, es. Cristo pagó lo que tú no podías. Porque vivió la vida que tú no podías. Él sufrió la muerte que tú debías. Pero como tú no eres Dios, no puedes pagar. No es suficiente el pago de tu sangre imperfecta para cubrir por todos los pecados. Pero la sangre perfecta de Cristo, la sangre impecable del Dios hombre crucificado y resucitado, no solamente pagó lo tuyo, sino lo de todos los que creen en Él.
Tremenda sangre poderosa. Eso no se compara al ORH positivo tuyo. La sangre perfecta del Hijo de Dios pagó con creces los pecados por los cuales tú habías ofendido a Dios. Ahora dime una cosa, jactancioso. Si todavía te queda un poquito de jactancia, déjame terminar de aplastar la jactancia que queda en ti. Si tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe hoy, o mañana, o cuando sea, pero no sabemos hasta cuándo la oferta va a estar disponible. Si tú no vienes a Cristo hoy, ¿en quién tú vas a confiar? ¿En quién tú te vas a jactar diciendo, no, pero es que yo voy a llegar al cielo por un atajo que yo descubrí, que había por aquí, y si uno se mete por aquí, no tiene que confiar en Cristo, sino que uno te puede, en vez de reunirse los domingos, te reúne los sábados, usa la falda, tú agarras un atajo por aquí y no tienes que usar a Cristo, no necesitas a Cristo. En eso que tú te vas a jactar. Cuando tienes al Salvador amoroso que murió por ti, que te ofrece salvación por gracia mediante fe, y tu única responsabilidad es confiar, de poner tu autocalificación para salvación, de poner tus actitudes de perfección, de poner tu jactancia. En eso es que tú vas a confiar. Cuando la única sangre perfecta pagó por ti y lo único que se te exige es confiar, pues estás corriendo un peligro de muerte eterna. Terrible, terrible. Innecesario. Innecesario que tú estés confiando en otra cosa o en otra persona o en otro muerto o en otra letra que no sea Cristo. Es innecesario. Porque si Cristo da la salvación, lo único que Él te pide es: deja tu pecado atrás, confía en mí, ven a Él, deja tu pecado atrás, no confíes en otra cosa, no confíes en más nada, ni en más nadie, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu pastor, ni tu iglesia, ni el presidente, ni tu partido político, ni tu linaje, ni nadie podrá salvarte, solo Cristo. ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dios nos ayude, hermanos. Al salir de aquí, ninguno de nosotros siga diciendo porque yo, sino porque Cristo. Al salir de aquí, ninguno de nosotros siga diferenciando entre los unos y los otros. Los que somos así, los que somos... No, Dios es Dios de todo el que cree. Y Dios es también Señor soberano sobre los que no creen y algún día muy tarde o temprano lo van a aceptar. Y ojalá que para los que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, no sea muy tarde, cuando sus rodillas se doblen y su lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Si tú eres uno de esos, ya no puedes ser ignorante, Si prestaste atención, ya no puedes salir de aquí y llegar al cielo diciendo que yo no sabía. No, tienes que poner tu fe, tu confianza en Jesucristo. Y en Jesucristo solamente, por gracia, por fe, mediante fe, para fe. Y es verdad que no lo sabemos todo, ninguno de nosotros lo sabe todo, pero creemos y el Señor nos da fe no solamente para creer, sino para seguir creyendo y para seguir creciendo. Pero al llegar al cielo no podíamos decir que no sabíamos. No podemos jactarnos diciendo, hey, yo era miembro de la Iglesia Sublime Gracia allá abajo. Ábrame la puerta ahí. Yo soy Conor McGregor. No podemos llegar jactándonos al cielo. No podemos llegar sabiendo que no decíamos. Pero nosotros tampoco podemos llegar diciendo, yo soy del pueblo tal. Yo soy de los hijos de fulano de tal. Yo soy de las revelaciones del apóstol tal. Lo único que te puede salvar es, yo soy de Cristo. Yo fui acercado por la sangre del Cordero. Yo fui amado desde antes de la eternidad del mundo por mi Padre Celestial. No es porque tú
es porque Cristo. Y al salir de aquí, hermanos, no solamente reflexiona para ti, porque Cristo me salvó, sino también pregúntale a otro y saluda a otro y diciéndole, ¿cómo tú has sido salvo? ¿Cómo estás tan seguro de que tú vas al cielo? ¿Qué te hace falta para creer? Y salúdense entre ustedes. Y salúdense diciendo, saludo hermano, justificado. Saludo hermana, justificada. Tú has sido justificado, justificada por gracia mediante fe. Entonces puedes estar tranquilo. Esa justificación, eso no te lo quita nadie. Ese no es como el estatus de WhatsApp que tú lo cambias cuando quieres. Ese no es como la foto de perfil de Instagram y de Facebook que tú pones la más bonita y de vez en cuando tú la... No. La justificación es un estatus que Dios con su martillo universal, cósmico, grandísimo, un martillo que es más grande que Saturno. Cuando vio tus obras, dijo, este no tiene salvación. Pero Cristo dijo, yo pago por él, tranquilo papá. Y el martillo cósmico sonó en el estrado del juez, que todo el universo escuchó cuando... justificado. Y eso no lo puedes perder nunca. No lo puedes editar. No puedes decirle a Dios, pero es que yo no lo quería. Yo no te lo pedí. Porque Dios te va a dar un corazón para vivir. Para querer esa fe. Para querer vivir para Él. Y en privado o en público tú vas a preguntar, yo no lo sé todo. Yo no sé qué decir y qué hacer. Es más, yo no sé cómo hablar con Dios. Pero si esa es tu actitud, pues nosotros estamos dispuestos a ayudarte en el nombre amoroso del Jesús mismo que nos salvó a nosotros cuando aún éramos pecadores. Ven a Cristo y no tardes más. Pero si ya tú estás en Cristo, esa justificación debe hacerte creer que tú de verdad vas para el cielo porque Cristo te justificó por gracia mediante fe. Eso no te debe hacer jactarte y diciéndole a la gente, yo soy justificado y tú no. No, porque el que es justificado por gracia mediante fe fue justificado. No se hizo justo a sí mismo, sino que nosotros hemos recibido algo que no merecíamos. ¿Cómo? Por gracia mediante fe. Entonces no podemos jactarnos dividiéndonos entre nosotros mismos, diciendo yo soy justificado y tú no, yo soy justificado primero que tú, yo soy justificado más que tú. No, todos somos justificados en Cristo por gracia mediante fe. Eso nos humilla para ser humildes. Yo espero que se saluden entre ustedes. Saludos, hermanos justificados. Saludas, hermana justificada. ¿Ok? Así que, hermanos, el evangelio de la salvación por gracia mediante fe crea humildad. Y al mismo tiempo, el evangelio de la santificación, de la justificación por gracia mediante fe, crea unidad. ¿Tú eres humilde? ¿Tú aceptas que la salvación te fue dada, te fue regalada? ¿Tú eres uno con la iglesia? ¿Tú te has comprometido con esta u otra iglesia local a vivir el evangelio, a ser testigo del evangelio en la ciudad? ¿Tú te has comprometido a vivir para Cristo todos los días de tu vida hasta que Él llame por ti? ¿Tú te has comprometido a vivir permanentemente hablando de Cristo a otras personas? ¿Qué te evita venir a la cruz y decir, sí, Señor, yo he pecado, perdóname, dame un corazón nuevo? ¿Qué te evita arrepentirte de tus pecados? Pues tus pecados te tienen amarrado, te tienen engañado, te tienen atado para no venir a Cristo. Pero hasta que Cristo no rompa las cadenas con el poder de salvación que es el evangelio, pues tú vas a seguir atado a ese pecado. Se requiere de ti, no solamente que pongas tu fe, sino que te arrepientas, que dejes tu pecado, que renuncies a tu pecado, que dejes la maldad atrás, porque hay más gozo en Cristo que en cualquier pecado de 5 minutos, por satisfactorio que sea. Hay gozo en Cristo. Si es verdad, nosotros nos negamos a algunas cosas que pudieran ser deliciosas por 5 minutos, pero si tú después eres un desgraciado por 10 horas,
Si después de 5 minutos disfrutaste de un tremendo placer carnal y después por 10 semanas tú no sirves para nada, ¿de qué te sirve un placer de 5 minutos? Hay más gozo en Cristo, hay gozo duradero, gozo eterno en Cristo. Si es verdad que hay libertad, pero tú dirás, no hay mucha libertad en ser cristiano, porque eso no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no puedo hacer esto, no puedo echarme un palito, no puedo salir, no puedo hacer nada. Y esa es la libertad de que tú estás hablando. La libertad que te tiene todos los días viviendo como un miserable. Tú eres libre para hacerte daño. Eso no es libertad. Eso es esclavitud al pecado. Es lo que Martín Lutero enseña en su libro La esclavitud de la voluntad. Pero si Dios nos ha hecho libres, es para disfrutar la vida que Él nos dio, lícitamente. Las bendiciones que Él nos regaló son muchas más que los pecados y las diversiones que ofenden a Dios. Así que podemos disfrutar la vida libre porque Él nos ha hecho libres, nos ha hecho humildes y nos ha hecho uno en Él. El Señor les bendiga y nos ayude a no ser jactanciosos sino humildes, no ser ignorantes desconocedores sino conocedores de su palabra, y nos ayude a no estar divididos sino estar unidos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de conocer el evangelio de la justificación por gracia mediante fe. Y al salir de aquí, Señor, que cada uno de nosotros pueda reconocer que solo en Cristo somos salvos. Que la respuesta de la pregunta de por qué estamos tan seguros de cómo ir al cielo, que siempre empiece porque Cristo me salvó, porque Cristo me convirtió, porque el Señor me salvó. Y dejemos ya de empezar a hablar del porque yo. Y te demos la gloria a ti, que eres el único que la merece. Señor, pero si hay alguien que oye estas verdades de Romanos 3, de que todos somos pecadores y necesitamos un Salvador, de que no somos mejores que nadie, de que no podemos monopolizar la salvación como intentaron los judíos, y al mismo tiempo, Señor, de que no podemos jactarnos. Si hay alguien que ha oído esto y aún no ha venido a la cruz a pedir misericordia por su alma y perdón por sus pecados, Señor, será mucho pedir que tú transformes ese corazón de carne en un corazón de piedra hoy, en un corazón que cambie ese corazón de piedra en un corazón de carne hoy. Señor, haz el milagro que hiciste en muchos de nosotros tiempo atrás. Señor, transfórmanos a la imagen de Jesucristo. Ayúdanos a crecer. Enséñanos y permítenos, por favor, ser cada día más santos para darte más gloria a ti. Señor, ayúdanos a conocer de esta noticia, de la conversión que tú obras en algunos de nosotros cada vez que predicamos el Evangelio. Que tú pensaste en nosotros antes de la fundación del mundo y nos amaste tanto como para enviar a Jesús a su debido tiempo, nacido de una virgen, una vida impecable, una muerte vicaria, una resurrección gloriosa y una ascensión que intercede por nosotros desde entonces, para que podamos venir a conocerte, a amarte, a atesorarte, a servirte, a obedecerte, a conocerte y a vivir para ti todos los días de nuestra vida. Señor, pero te necesitamos cada día más. Ayúdanos a no confiar en la ley, ayúdanos a no confiar en lo que los demás dicen de nosotros, sino en lo que tú hiciste de nosotros y en lo que tú hiciste por nosotros. Te necesitamos, Señor. Te amamos. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.